Hola, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos nuevamente con la palabra del Señor, las cápsulas. Y el día de hoy les deseo que sea un día muy bendecido, una noche que ya inició con toda la fuerza y la fe que Dios nos da para que sigamos adelante. Y quiero que iniciemos esta cápsula de la palabra del Señor con un título. Y este título es algo, como venía anteriormente con las otras cápsulas, también muy impactante sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Y le pido a Dios que sus oídos, su mente y su corazón estén prestos a escuchar esta palabra que Él nos tiene hoy para que la llevemos siempre aquí y acá. Y bueno, y el título de esta cápsula se llama Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Y sé que hemos escuchado la canción, hemos escuchado también las predicaciones sobre esta semilla, sobre lo que significa la mostaza y infinidades de ejemplos que nos han dado a través de lo que es la semilla de mostaza. Pero hoy quiero contarles una historia que está en la palabra del Señor. Y esa historia es donde los discípulos intentaron liberar a un muchacho que estaba siendo atormentado por espíritus, por demonios. Y ellos empezaron orando, hicieron muchas cosas que el día de hoy nosotros también sabemos, podemos entender que se hace en estos casos, ¿no? Ellos empezaron a orar, a gritar, hicieron todo lo que sabían hacer porque ellos ya, pues andando con el Señor Jesucristo, ya tenían el conocimiento a qué se estaban enfrentando. No lo tenían muy claro. Vamos a hacer ahí una pausa y podemos decir que ellos andaban con Jesús, pero realmente todavía no tenían el conocimiento profundo de lo que significa orar por estas personas que en ese momento, en este caso este chico estaba pasando, por esos espíritus que lo están atormentando, que decimos realmente no son espíritus sino demonios que lo estaban atormentando. Entonces ellos estaban acostumbrados a orar y a hablar con fuerza porque eso fue lo que aprendieron. Obviamente no como lo hace el Señor Jesucristo, sino que para ellos era una forma de dar la autoridad a aquello que estaba atormentando a este joven. Pero ahí viene lo importante de esta historia. Dice que aunque hicieron todo esto, ¿qué pasó? Nada, absolutamente nada pasó. Y entonces en este caso podemos decir que ¿por qué si ellos siendo conocedores de la palabra de Dios, andando con Jesús, no pudieron hacer nada? Y nos queda como una pregunta, una incógnita en esta situación. Y yo también muchas veces que he leído este versículo, esta parte, también dije, bueno, ¿y por qué? Porque yo tampoco lo había entendido, pero ahora vamos a ir viendo poco a poco el por qué. Y resulta de que entonces el Señor Jesucristo llega y en un instante cambia todo. Y dice que los discípulos estuvieron confundidos y entonces ellos se fueron aparte y le preguntaron en privado al Señor Jesucristo. Le hicieron esta pregunta: ¿por qué nosotros no pudimos hacer que este joven deje de ser atormentado? ¿Por qué no logramos que él fuera sanado? Es una pregunta.
¿sí? Y que ellos le preguntaron por qué nosotros no pudimos, pero podemos hacerlo en el contexto de que puede haber sido que ellos siguieron diciendo, pero es que, ¿por qué no pudimos con esta persona? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Cuéntanos, le hicieron la pregunta al Señor Jesucristo. ¿Y qué creen? El Señor Jesucristo les responde con una frase que hasta el día de hoy está ahí. A cada persona, literalmente nosotros como conocedores de Él, aún nos sigue aquí martillando en nuestra cabeza y dice que por siglos esta frase está y va a estar siempre. ¿Por qué? Porque ahí está en la palabra. Y el Señor dice que porque tenían poca fe. Y les dice, porque si hubieran tenido o si tuvieran fe como un grano de mostaza, imagínense, ¿qué sigue? Eso está en Mateo 17:20. Entonces ahora, imaginémonos esa escena. Vámonos al contexto, estamos ahí, pongámonos en ese papel de nosotros como los apóstoles, estando con el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, Él no les dijo, porque no ayunaron lo suficiente, o porque no hicieron esto, no. Él les dijo, porque no creyeron lo suficiente. Ahí está la clave de este versículo y lo que el Señor nos está demandando hacer. Y Él él en esta parte no habla de una fe de un tamaño gigante, como decir una sandía. Imagínense, no habla de un tamaño por decir, hagámoslo comparado con un estadio, el más grande del mundo, cualquiera, pongamos en un ejemplo el Estadio Azteca, uno de los más grandes del mundo. No, Él no habló de dimensiones grandes, Él habló de un granito. Y ustedes pueden investigar y mirar que el granito de mostaza es algo tan pequeñito, pero tan pequeñito, que es muy difícil ese granito de que si se te cae, imagínate qué puede pasar. Se pierde y es así, pasa, y a mí me ha pasado, a mí se me han caído esferas o bolitas de algo que estoy haciendo, por decir, de alguna pulsera o algo, o de que se me le cayó de algún pendiente o de que venía, búscala, a ver si la encuentras. Es tan pequeñito que es difícil, y así nos pasa. El granito de mostaza es muy pequeño, es algo muy pequeñito que solo aquí en nuestros deditos lo podemos tener en nuestros dedos. Pero aquí no se trata de que el problema es el tamaño de nuestra fe, no. Es la autenticidad que nosotros debemos de tener. Porque como les decía, el grano de mostaza es diminuto, cabe en la puntita de un dedo. Y si se te cae, ya lo perdiste. Ni siquiera hace ruido cuando cae, no se sabe, no se escucha, imagínense. ¿Por qué? Porque ese granito no impresiona a nadie. Y ahí está el punto de esta palabra del Señor. Dice, Jesús no dijo, si tuvieras fe gigantesca, inmensa, no. Dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Porque la mostaza, aunque pequeña, tiene algo impresionantemente grande. Porque está viva, tiene potencial y crece. Y crece muchísimo. Dicen que es un árbol grandísimo, frondoso, hermosísimo. Así tiene que ser nuestra fe. En medio de la circunstancia. Grande, inmensa. La mejor, aunque estemos viviendo situaciones las más difíciles que todo ser humano pueda vivir, no podemos desmayar y tener esa fe así de intacta. Y hay gente que tiene una fe tan grande en palabras, pero muy pequeña en acciones.
Esa es la gran diferencia. Vuelvo y se lo repito. Hay personas que tienen una fe así, grandísima, inalcanzable, pero solo en palabras. Pero en acciones es así, mucho más pequeña que el granito de mostaza. Dice que el Señor es el creador. El Señor hizo todo lo que hay en esta tierra. Y Él le dio una función muy importante a esa mostaza. Y por eso compara la fe con ese arbolito, con esa semillita. Porque ella, aún pequeñita, lo más pequeñita, se vuelve inmensa. Así es como nosotros debemos tener esa fe inmensa, nuevamente les repito. Y no solamente decirlo, sino actuar, accionar. Porque muchas veces decimos, no, yo por fe declaro que este año voy a hacer esto, este año voy a, estas son mis metas, esos son mis sueños, voy a lograr muchas cosas. Y llega el tiempo y miramos y no hicimos nada, porque solamente nos quedamos en palabras y no hicimos ninguna acción que nos llevara a cumplir esas metas, esos sueños. Y sobre todo, conociendo del Señor, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahí es donde nosotros tenemos que pensar muy bien si realmente esa fe que tenemos la estamos realmente logrando con nuestra acción, pero también esa fe que estamos colocando, en qué la estamos colocando. Porque fe, hay mucha gente que dice que tiene fe y sí, es respetable, pero ¿en quién están poniendo la fe? Nosotros debemos poner nuestra fe solo en Él, en nuestro Padre Celestial, confiar solamente en Él y seguir adelante. Pase lo que pase, venga lo que venga, situación que estemos viviendo, aunque la veamos difícil, tenemos que seguir firmes en esa fe inquebrantable de que Él lo va a hacer y accionar para que esto que pedimos con fe se dé conforme a su divina voluntad, primeramente, ¿no? Porque decimos siempre, yo creo, pastor, pues es un ejemplo, ¿sí? Yo lo declaro, yo lo decreto, yo lo confirmo, yo lo hago y luego estamos ahí dudando. Y muchas veces nos pasa, porque a veces sí nos ha pasado, somos muy emocionales. Como seres humanos somos muy emocionales. Solo estamos ahí en el momento del auge, de que te están diciendo, mira, te están declarando una palabra o escuchaste una prédica y el pastor empezó a decir y a declarar y a decretar y tú sí, yo lo recibo, yo lo declaro, yo lo haré y esto, pero en el momento eres emocional y te pones así auge en todo y voy, corro y voy y brinco y aplaudo, pero termina o el domingo estás en el servicio y el pastor declaró y dijo, que el hermano dijo alguna palabra que a ti te movió tus emociones y te dijo, sí, tú estás emocionado, pero llega la semana, la mitad de la semana y luego ya, ¡puf! Esa emoción pasó, se cayó y se perdió todo. Así no debemos de ser, al contrario. Debemos seguir adelante, pase lo que pase, con fe y accionar nuevamente. A eso nos llama el Señor. ¿Y cuándo pasa eso? Lo mismo. Un ejemplo, cuando nos llega una mala noticia de alguna enfermedad o un mal diagnóstico de que estamos con alguna situación, un problema económico o momentos de rechazo. Ahí nuestra fe, esas palabras que dijimos, se caen. Nos quedamos ahí, sin saber qué hacer, sin saber cómo accionar. ¿Por qué? Porque somos eso,
nos dejamos llevar por el momento, la emoción, pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que realmente lo que digamos lo accionemos con una verdadera fe. Y así de pequeñita, aunque tengas esto de fe, si tú lo crees, lo declaras y lo accionas, se va a hacer realidad. Porque la verdadera fe no hace escándalo. La verdadera fe echa grandes raíces. Y puedo decirles, una fe pequeña puede mover montañas grandes. Y a veces decimos, pero ¿cómo? Y eso es algo que debemos leer la palabra, la debemos de pedir al Espíritu Santo, que cuando la leamos, Él nos dé sabiduría, nos la revele a través de su Espíritu Santo para poderla comprender, ¿sí? Porque lo vemos como, bueno, si tenemos fe, así podemos hasta mover montañas inmensas. Pero eso es en sentido figurado. Las montañas, dice el Señor, que son, en este caso, a hoy en día, y siempre para el ser humano, son los problemas, las situaciones que les decía anteriormente de un diagnóstico que te dieron esta semana, una noticia de que te quedaste sin empleo, que perdiste todo lo que tenías, que ya no cuentas con por un ejemplo estoy diciendo, y puede pasar, pues si es casual, puede ser que yo estoy dando un ejemplo y sea verdad ahorita, pues puede ser mera casualidad, pero lo único que yo digo es que es para que comprendas que en medio de la adversidad el Señor nos pide eso, que si tenemos fe a pesar de la situación, de las circunstancias que estemos viviendo, vamos a lograr salir de esa situación. Y yo les puedo dar un claro ejemplo en mi propia vida. Yo sé que no somos perfectos, sé que de pronto dirán, pero de pronto a usted le va bien porque usted tiene diferente manera de ver las cosas, o usted no ha pasado lo que yo he pasado. Y eso lo comprendo, porque yo también he pasado mis situaciones. Yo no sé tú lo que estás pasando, lo que has vivido, pero yo sí te puedo decir en verdad que yo con fe sí le he pedido al Señor, y no crean que es una fe inmensa. Le he dicho al Señor, así, con la poca que me ha quedado en medio de las circunstancias, en medio de ver todo nublado, de que no tiene salida, le he dicho al Señor, Padre Celestial, solo en ti confío, pongo solo en ti mi fe. Y yo sé, Señor, que tú lo harás. No, ¿cómo? No sé, pero yo solo confío en ti, y en ti está mi vida, en ti está todo. Tú eres mi Padre, tú eres mi proveedor, tú eres mi amigo, tú eres todo para mí, y yo solo confío en que tú lo harás y que tú sabes mi situación. Y así, y no les voy a negar, mi respuesta a esas peticiones han sido inmediatas. Aunque unas han sido tardías porque en ese momento siento que no estaba preparada para recibirlas, pero hay otras que de verdad, con así de poquita fe que he tenido, y el Señor me ha respondido, porque le he derramado mi corazón, he sido sincera y le he dicho, no puedo, ayúdame, y yo solo confío en ti. Y yo sé que si tú hoy pones solamente la confianza en el Señor y depositas esa fe en Él, solamente en Él, en nadie más, aunque sea así de pequeñita, vas a lograr lo que estás pidiéndole al Señor con toda tu fe. Yo sé que sí. Inténtalo, porque el Señor te ama, porque el Señor te conoce, porque el Señor sabe que no es fácil, pero que Él está ahí para ayudarnos, para escucharnos. Y eso es lo que Él quiere, y siempre se los digo, que nosotros seamos sinceros, que seamos obedientes, que tengamos una fe inquebrantable en medio de lo que estemos pasando, sea
bueno o sea malo, pero siempre tener fe y no desmayar. Miren, Jesús dijo que esa fe no podría decirle al monte, pásate de aquí allá, ¿sí? Pero seamos honestos, ¿cuántos aquí tienen montañas? Montaña de deuda, montaña de ansiedad, montaña de recuerdos que no han sanado, montaña de relaciones rotas. Y a veces pensamos, cuando tenga más fe, cuando esté más fuerte, cuando esté más preparado, ¿cuándo será? Pero Dios dice, no necesito que tengas mucha fe. Necesito que la poca que tengas me la entregues. La fe no se mide por volumen, en este caso por inmensidad, como les decía anteriormente. Se mide por la confianza que depositamos solamente en Él, no más. Y la fe pequeña también tiembla, pero camina. Lo que les decía anteriormente. En medio de mi angustia, mi tristeza, y en medio del desespero, y bueno, Señor, solo en ti confío, aunque no sé qué vaya a pasar, aunque sé que las cosas se ven difíciles, pero yo solo en ti confío. Así tiene que ser. Aunque tengamos miedo, aunque pensemos de que es imposible, dejemos decretarla y caminar y accionar. ¿Y sabes algo hermoso? La fe del tamaño de mostaza no significa que no tengas miedo, lo mismo que les decía. Significa que caminas aunque tengas miedo, como Pedro cuando bajó de la barca. Eso está en el Evangelio de Mateo 14. Dice que él sí se hundió, pero fue el único que caminó sobre el agua, porque tuvo miedo. Él tenía la fe, y voy a ti, Señor, y empezó a caminar, pero llegó en un momento en que dudó, en que le dio miedo y se empezó a hundir. ¿Pero qué? ¿Quién vino y lo rescató? Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Porque el Señor sabía que no somos seres humanos que tenemos miedo, pero que Él quiere que, aunque tengamos miedo, no perdamos su confianza, no perdamos la fe en Él. Entonces, el Señor prefiere una fe que se equivoca intentando, que no una incredulidad perfecta que nunca lo intenta. Esa es la clave. Y hay gente que no falla porque nunca sale de la barca. Dice, hay gente que no falla porque nunca sale de la barca, pero tampoco experimenta milagros. Ahí está la respuesta. Porque la mostaza crece en lo escondido. Ella no se ve. Ella se oculta. Ahí podemos investigar. Ahí les dejo de tarea para que lo investiguen. Y entonces, como les decía anteriormente, lo más impresionante de la mostaza no es su tamaño inicial. Es que ella crece hasta convertirse en un arbusto grandísimo, inmenso. Pero primero crece bajo tierra. Y esa es la parte que a nosotros no nos gusta. Y les voy a decir por qué. Porque realmente somos, como les decía, somos muy emocionales. Entonces nos dicen, Señor te dice hoy vas a tener
esta familia, el que esté soltero vas a tener esta esposa que estabas orando por ella, vas a tener un mejor trabajo, vas a ser sano. Pero miren, aquí está la clave. Dice, queremos el milagro de inmediato. Queremos el ascenso rápido. Queremos la respuesta ya, inmediata. Pero así no es. Con el Señor las cosas no son inmediatas. Porque Dios trabaja en procesos. Y hoy tal vez no veas nada, pero debajo de la tierra Dios está formando raíces. Hoy les voy a decir, tu oración no fue en vano, tu servicio no fue ignorado, tu esfuerzo no fue invisible. Dios no desperdicia semillas. Y aunque no estés viendo nada ahora, lo vas a ver, porque Dios sí lo ve. La gente, nosotros como seres humanos no vemos lo que hacemos para Dios, pero el Señor sí lo ve. Él sí lo ve. Métetelo en tu mente, que Él sí lo ve. Porque dice nuevamente, Dios no desperdicia semillas. Y esta palabra es muy importante. La fe siempre nos ha dicho el Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque también la fe a veces la queremos como tipo Wi-Fi. Un Wi-Fi espiritual. Señor, mándame señal mándame señal, Señor, pero que esté en 5 rayitas, esté completa la señal. Y ahí está. Y cuando la señal baja a 3, a 1 o a 0, ya creemos que Dios nos abandonó. Así somos. Y yo me incluyo, como siempre les digo, yo no soy perfecta, soy un ser humano que también me ha pasado. Somos así. Queremos siempre señales así, que estén y así. Nuestra señal con el Señor esté así, que todo lo que digamos se cumpla. Como he escuchado que de varios pastores que pensamos que el Señor es como Aladino, que frotamos la lamparita mágica y ya. Pide los deseos que se serán cumplidos inmediatamente. Y no es así. Al contrario, como les dije anteriormente, el Señor trabaja bajo procesos. Y esos procesos son poco a poco. Y muchas veces en esos procesos cuando más aprendemos a valorar lo que realmente queremos para nosotros. Y cuando ya estamos en ese punto en que el Señor ve que realmente entendemos su propósito, ahí llega la respuesta. Entonces no desmayes, no dudes, sigue adelante, créele al Señor, que lo que Él te ha prometido lo cumplirá. Porque el Señor, como les digo, Él no es hombre para mentir. Entonces, depende de la fidelidad del emisor. Así somos. Pero Dios nunca pierde la cobertura. Dios nunca nos deja sin señal. Somos nosotros los que perdemos esa cobertura. Y esa cobertura quiere decir estar bajo su mano, bajo su designio, bajo su poder. Esa es la que Él quiere que nosotros no perdamos. Porque el Señor siempre está ahí, 24/7, aunque no lo crean. Somos nosotros los que dudamos de que Él está ahí. ¿Por qué? Porque nos falta fe. Porque no nos creemos dignos, porque pensamos de que solo unos cuantos son dignos, de que Él los ama, de que Él los ayuda, de que Él los escucha. Y déjame decirte que es mentira. Cuando tú le pides al Señor con fe, con obediencia, de verdad, con todo tu corazón,
sin mentir, Él te escucha. Porque Él no vino aquí a juzgar a los que están haciendo lo correcto, sino al contrario. Él vino a sacar a aquellos que están pasando situaciones difíciles y que a través de lo que están viviendo no han podido salir adelante o no han logrado aquello que están anhelando con todo su corazón porque tienen miedo o porque se sienten juzgados, condenados. No, el Señor te dice hoy: ven a mí, acércate a mí, que yo te escucho, yo te ayudaré, yo te amo tal como eres, y lo único que quiero es eso, que me recibas en tu corazón y dejes que yo sea tu wifi, tu señal diaria en tu vida, y estés conectado conmigo 24/7, así como mantenemos conectados, y más hoy en día tecnológicamente, así debemos estar con el Señor 24/7, en todo momento. Entonces el Señor nunca entra en modo avión con nosotros y nunca se le acaba la batería. Y si lo vemos al contexto de nosotros, ¿cuántas veces nos ha pasado? Se nos ha quedado el celular sin batería o nuestro dispositivo, y ¿cómo nos ponemos? Dios, ustedes ya saben. O no tenemos cómo comunicarnos y estamos como en modo avión. ¿Qué pasa? Todo el mundo preocupado, no me hablas, ¿qué pasó esto? Nos desesperamos. Pero el Señor hoy nos dice eso: no, el Señor no está en modo avión, ni nunca se le va a acabar la batería, ni nunca vamos a perder esa cobertura, esa red wifi de Él, desde que nosotros tengamos esa firme confianza, esa firme fe de que Él está con nosotros día y noche, y que Él sea primero en todo en nuestra vida. A Dios lo debemos de colocar en primer lugar, y debajo de Él lo demás. Y es un mandato, y está en la palabra, no lo digo yo, en la palabra está muy claro: amarás a Dios sobre todas las cosas, y todas las cosas es sobre todas las cosas. Pon a Dios en primer lugar y vas a ver realmente lo que es confiar en Dios y tener a Dios en primer lugar. Lo demás será dado por añadidura. Y aquí el problema es que no es que Dios no escuche. El problema es que nosotros dejamos de creer cuando no vemos resultados inmediatos. Vuelve a lo mismo, queremos todo ya. ¿Y qué haces? Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué estás haciendo tú con tu granito de mostaza? Y aquí la pregunta no es cuánto tienes, la pregunta es: ¿qué haces con lo poco? Porque una semilla guardada en un frasco nunca va a crecer. Tiene que ser sembrada. Y muchos me dirán: pero yo he hecho el experimento de la semilla del frijol. El frijol lo he puesto en un vaso con un poquito de agua y un algodón, y eso siempre casi a todos nos tocó anteriormente, y creo que todavía un poquito, todavía hoy en día se hacen esos experimentos para ver cómo crece, o no sé si también con alberja lo he visto, y yo sí vi que sí germinó, echó raíces y creció la plantita. Pero ¿qué creen? Si ustedes no la cuidaban, o no la cuidábamos, no le echamos agua, estábamos pendientes de qué pasaba, se moría. ¿Y creció mucho? No pasó de un tamaño muy pequeño. Entonces, no debemos hacer con nuestra fe eso: ponerla en un frasco y guardarla y que no crezca. Ella tiene que ser sembrada, cuidada, germinada. Y sembrar implica soltar el control de lo que te esté pasando. No pretendas tú hacer el cambio, no pretendas tú llevar las riendas de tu problema, de tu situación, de lo que estés viviendo.
No, suelta, entrégaselo a Dios, confiando en fe. Y luego dice, soltar el racionamiento humano, la lógica humana, ¿cuánto nos cuesta? Soltar el que dice, y será, y si no funciona, y si no veo, y qué tal que si no me salga lo que estoy viendo, o qué tal que pase esto. Soltar eso. Hay que cambiar esta mentalidad del no por el sí va a pasar, sí va a funcionar, sí lo voy a lograr, sí puedo. ¿Cómo lo voy a lograr? Con la fe puesta en el Señor. Lo voy a lograr, sí va a funcionar. Empezar a trabajar nuestra mente. Les puedo decir que como psicóloga es maravilloso la psicología en Dios, porque va de la mano totalmente. Y muchos que me vayan a ver y que sean psicólogos o psicólogas, se trabajen con la parte de la salud mental, lo pueden decir de verdad. Es hermoso. Es hermoso toda la parte de la salud mental bajo la mano del Señor, porque te hace comprender realmente lo que es el ser humano y te hace entender que necesitamos cambiar esta mentalidad de negativismo, del que no puedo, del que, ay, sí será que funciona, toda esta situación por el que sí funcionará, sí voy a poder. Y no estoy dando aquí un curso de decir, ay no, un curso de estimulación de positivismo, no. Es que lo que yo he vivido, yo lo puedo decir, sí funciona desde que tú pongas toda la confianza en el Señor. Ese es el mejor psicólogo. El mejor terapeuta que tú puedas tener es el Señor Jesucristo, porque Él te conoce, Él nos hizo, Él sabe todo lo que vivimos, todo lo que pasamos. Qué mejor psicólogo que el Señor Jesucristo. Por eso Él nos habla de esta manera, porque Él sabe que nuestra lógica humana es difícil, pero no imposible de colocarla en Él. Entonces, como les decía, la fe no elimina la duda. La fe decide confiar a pesar de la duda. Y hoy Dios te dice, no necesito que seas el más espiritual, no necesito que seas el más preparado, no necesito que seas el más fuerte. Solo necesito que me des ese pequeño granito, ese granito de esperanza, ese granito de obediencia, ese granito de Señor, no entiendo, pero en ti confío, lo que les decía anteriormente. Porque cuando la fe se deposita en manos correctas, se convierte en milagro. Y tal vez hoy tu fe es pequeña, como ese granito de mostaza. Pero pero aunque sea así de pequeñita, no significa que sea débil. No significa que sea débil, tampoco no significa que sea insuficiente. Al contrario, significa que estás en proceso. Y cuando esa pequeña fe se encuentra con un Dios grande y maravilloso, las montañas tiemblan. O sea, los problemas, las necesidades, las enfermedades, toda dificultad tiembla. Y sobre todo el enemigo. Ese sí que va a temblar, porque no va a poder contigo. Desde que tú tengas, aunque sea así un poquitito de fe, como ese granito de mostaza, vas a hacer cosas inmensas. Ahora si la tienes así, vamos a hacer cosas insuperables. Y hoy quiero que terminemos esta cápsula de la palabra del Señor con una oración. Y queremos hacer algo. Quiero hoy que hagamos algo. Vamos a orar para que el Señor nos dé más
más fe, nos aumente esa fe. Y que aunque la tengamos aún más pequeñita que ese granito de mostaza, el Señor agrande nuestra fe. Y si la tenemos así pequeñita, se la entreguemos. Se la entreguemos a Él. Y oremos a Él conforme como nos sentamos. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, primeramente por este día, por esta noche que ha comenzado. Te pido que nos ayudes, Señor. Gracias por tu palabra que nos enseña, oh Dios, a confiar más en ti. Hoy no venimos, Señor, a presumir que tenemos una fe inmensa. Al contrario, Señor. Hoy venimos a decirte que aunque tengamos una fe tan pequeñita como ese grano de mostaza, Señor, tú nos des las fuerzas para no dudar, para no desmayar, para seguir adelante. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de lo que estemos viviendo, yo sé, Señor, que tú cumples tus promesas. Y que aquellos que dudan, Señor, que aquellos que están así sin fe, que ya dicen ya no puedo más, que dicen ya no quiero seguir, tú les des, Señor, aunque sea ese poquitito de fe, para que ellos crean, para que ellos sigan adelante. Señor, sé que muchas personas que nos ven están pasando situaciones difíciles. Yo no las conozco, pero yo sé que tú sí, Padre. Y yo te pido, Dios, que tomes el control de esas situaciones y que ellos a través de esta palabra entiendan, Señor, que si tenemos fe, aunque sea tan pequeña como ese granito de mostaza, tú harás grandes cosas y las vas a hacer. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque nos enseñas a que no debemos desmayar y a confiar más en ti y no dudar, Padre. Gracias, Señor. Aviva nuestra fe, auméntala, Señor, cada día en medio de la adversidad. Gracias, Padre, por aquellos que aún no te conocen, para que ellos puedan experimentar, oh Dios, esta palabra tan profunda, tan hermosa, oh Dios. Te pido, Dios, que ellos puedan abrir su corazón a ti, que te conozcan, te reciban, oh Dios, y que sus nombres sean escritos en el libro de la vida, Padre. Porque los tiempos están difíciles, pero no perdemos la fe de que tú tienes el control de todo. Y que venga lo que venga, Señor, no desmayaremos. Que solo ponemos nuestra fe en ti y que no dejaremos que se pierda, Dios, y que moveremos montañas de dudas, de tristeza, de dolor, de angustia, de enfermedad, de economía que esté mal, de falta de apoyo, Señor, en todas esas áreas, Padre del cielo. Vamos a mover todo esto con fe, declarando que tú, Señor, sí lo harás conforme a tu divina voluntad. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia. Perdónanos, Señor, por toda iniquidad, por todo pecado que cometemos. Límpianos, Padre, con tu sangre preciosa cada día más y más. Y ayúdanos a estar firmes en medio de las circunstancias que estemos viviendo. Ayúdanos, Señor, a que no nos desmayemos, a que sigamos adelante. Los tiempos están ya cumpliéndose, tu venida está muy cerca. Te pido, Dios, que nos ayudes a estar preparados para que el día que venga, Señor, estemos listos. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia. Te pido, Dios, que les des a aquellos que se sienten rechazados, se sienten que no son dignos de ti, les des ese corazón lleno de amor, que entiendan que tú no los estás condenando ni los estás juzgando, que tú lo único que quieres es que ellos vuelvan a ti, que ellos se arrepientan, que vuelvan a tu camino, Señor. Aquellos que ya te conocen y están apartados, te pido por ellos, Padre. Te pido para que les des fuerza, Señor, y que entiendan que tú les amas tal como son, y que lo único que tú quieres, Señor, es que confíen en ti y sigan adelante. Gracias, Padre Celestial, por tu infinita misericordia y tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Dios les bendiga. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube.
En TikTok estamos compartiendo las cápsulas de la palabra del Señor. Suscríbanse, denle manitos, comenten, si tienen peticiones de oración igualmente. Si nos quieren apoyar con oraciones también. Estamos tratando de extender la palabra del Señor, porque como les decía en esta cápsula, es muy fácil decir, decretar, pero no es fácil accionar. Y eso es lo que el Señor quiere, que accionemos, que vayamos a aquellas personas que están necesitando de su amor. Y de su amor no solamente es que oremos por ellos, de su amor es que podamos cubrir aquellas necesidades por las que están pasando. Y el Señor no se queda con nada. Lo que tú hagas hoy, el Señor te lo va a multiplicar, te lo va a bendecir grandemente. Y no es para nosotros, es para la obra del Señor. Porque como lo damos a entender en nuestros videos de que compartimos en TikTok, en YouTube, en Instagram, no se trata de compartir un video, una palabra. Se trata es de ir a accionar, y de verdad amar al prójimo como a nosotros mismos. Y amar al prójimo significa ayudarlo en medio de lo que esté viviendo. Así sea con poco, vamos a hacer mucho. Recuerden que así sea poquito, como el granito de mostaza, va a ser inmenso. Dios les bendiga. Bendiciones. Bye.